Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos de los nuevos MacBook Air M3 y la nueva línea de accesorios que Apple ha puesto a la venta desde hoy mismo. Contaremos qué pasa con los iPads y la última hora sobre el Apple Pencil, el cual pinta espectacular, nunca mejor dicho. Os pondremos al día de los últimos líos legales de Apple. Esta semana la Comisión Europea les ha condenado a pagar más de 1.800 millones de euros. También hablaremos de iOS 17.4 y cómo Apple ha reculado con la cancelación en Europa de las aplicaciones web progresivas. Y cerraremos el recopilatorio hablando del primer mercado de aplicaciones que llegará al iPhone y de cómo Apple ha cancelado la cuenta de desarrolladores de Epic Games, complicando mucho que puedan tener su propio mercado de apps. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias como cada semana donde, en los próximos minutos os vamos a poner al día de todas las noticias de importancia que han rodeado a Apple en estos días. En fin, antes de empezar, como siempre hago, quiero dar la bienvenida y agradecerle a los nuevos miembros que se han unido a La Manzana Mordida Plus. Vosotros también podéis hacerlo desde lamanzanamordida.com. Con vuestra suscripción no solo disfrutaréis de contenido extra, sino que también ayudaréis a que La Manzana Mordida sea sostenible a largo plazo. Así que si os gusta el trabajo que hacemos aquí, pues esa suscripción es una muy buena forma de apoyarnos. Además, cada mes vamos regalando cositas. Precisamente desde hace unas horas estamos poniendo en curso un nuevo sorteo. Estamos regalando un pack de entretenimiento, un Apple TV y 2 HomePods mini que serán de uno de nuestros suscriptores dentro de unas semanas. Así que si os apuntáis todavía estáis a tiempo de participar. Bueno, y como no podía ser de otra forma, esta semana tenemos que comenzar nuestro recopilatorio de noticias hablando del gran anuncio que tuvimos el lunes. Y es que hoy salen oficialmente a la venta los nuevos MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chips M3. Llevábamos tiempo avisando que marzo sería mes de nuevos productos y así ha sido. Cierto es que los principales analistas pensaban que Apple haría un evento para presentarlos, pero finalmente han decidido hacer los anuncios por nota de prensa. Como os conté en mi vídeo del lunes, los nuevos MacBook Air con M3 no tienen muchas novedades con respecto a los modelos con M2, salvo la incorporación del nuevo procesador y que, en teoría el color medianoche lleva un tratamiento que hará que se noten mucho menos las huellas que a su predecesor. Si recordáis, fue el modelo que yo analicé y ese, en mi opinión, era uno de sus pocos puntos criticables, porque por lo demás el MacBook Air con M2 era una gozada y no me cabe duda de que esta nueva versión también lo será. Os invito a estar muy atentos al canal porque cuando estéis viendo este vídeo posiblemente nosotros ya tengamos una unidad que vamos a analizar con la idea de lanzar un vídeo a mediados de la próxima semana. No obstante, estos nuevos MacBook no son los únicos lanzamientos que Apple hizo esta semana. Y es que, aunque han pasado desapercibidos, Apple también publicó en su web una nueva línea de fundas para el iPhone y correas para el Apple Watch. Concretamente, 4 nuevos colores para las fundas de silicona de los iPhone 15. Menta suave, amarillo solar, azul claro y rosa. Y también una buena variedad de colores para diferentes estilos de correas del Apple Watch. Por no ir una a una, os estaré poniendo en pantalla algunas imágenes de estas para que, así si os gusta alguna, vayáis a la web de Apple a verla con más detalle. Y presentados los MacBook Air, ahora queda ver qué pasa con los iPads, porque estos también deberían ver la luz este mes. Yo, personalmente, no descartaría que la próxima semana tengamos un nuevo anuncio. Porque cuando Apple hace anuncios por nota de prensa, suele hacerlo de forma escalonada, es decir, que no lanza todos los productos de golpe. Así que hayamos tenido esta semana solo los MacBook no quiere decir que vayan a ser los únicos anuncios que tengamos en marzo. Según Mark Gurman, la versión especial de iPadOS 17.4 para el nuevo iPad Pro no estará lista hasta finales de mes, así que no sería descartable que tarde unos cuantos días más en presentarse. De todos modos, también os digo algo, Mark Gurman no esperaba unos anuncios tan repentinos tampoco y justo esta semana ya hemos tenido los primeros. Tampoco hay que olvidar que todos los medios que afirmábamos que en marzo veríamos un evento, en gran medida era porque el propio Gurman así venía avisándolo desde hace tiempo y al final sus fuentes suelen ser bastante certeras. Volviendo al tuit de Mark Gurman, tengo curiosidad por saber si Apple planea anunciar los iPad Air, que también se esperan, junto a los iPad Pro, o si estos irán por separado y, por tanto, podrían anunciarse antes. Esto especulando que los iPad Pro finalmente salgan a finales de mes. En cualquier caso, los rumores que rodean a estos productos, a estos iPads, no cesan. Según una filtración aparecida en las redes sociales chinas, Apple planea
a anunciar un modelo renovado del Apple Pencil este mismo mes. Sí, como ya venimos contando también desde hace semanas. La información ahora proviene del usuario de Weibo Instant Digital, quien afirma que después de más de 5 años sin actualizaciones, la segunda generación del Apple Pencil por fin va a recibir una actualización en las próximas semanas, lo cual corrobora también los comentarios recientes que hizo el propio Gurman sobre nuevos modelos de Apple Pencil en camino. ¿Y qué novedades traería el nuevo Apple Pencil? Bueno, pues según el rumor, el nuevo Apple Pencil tendría un diseño más corto y con un acabado brillante en lugar del acabado mate que tiene el actual. También tendría puntas magnéticas intercambiables que nos permitirían cambiar el tipo de trazo o la sensibilidad del lápiz, y lo más impresionante es que tendría una función de muestreo de color que nos permitiría copiar el color de cualquier objeto real con solo tocarlo con el Apple Pencil. Similar pero más perfeccionado que lo que pueden hacer algunos productos como el Spectrums. Habrá que ver, eso sí, si estos Apple Pencil son compatibles únicamente con los iPad Pro o también tendrán soporte en modelos anteriores. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema importante que ha salpicado a Apple en Europa, y es que la Unión Europea acaba de imponerle una multa récord de 1.800 millones de euros por abuso de posición dominante. Sí, lo habéis oído bien, 1.800 millones de euros, que se dice pronto. ¿Y por qué esta multa tan bestia? Bueno, pues básicamente porque la Comisión Europea considera que Apple ha estado perjudicando durante años a los desarrolladores de aplicaciones de música en streaming como Spotify, Deezer o Tidal, así también como a los usuarios de estas apps en iPhone. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues imponiéndoles una serie de condiciones muy restrictivas para poder estar en la App Store. Por ejemplo, Apple, ya sabéis, se queda con un 30% de las suscripciones que se hacen a través de su tienda, obligando por tanto a estas apps a subir precios o perder dinero. Pero además no permite que los desarrolladores se comuniquen con sus propios usuarios para poderles ofrecer opciones de pago fuera de la App Store o informarles de ofertas en sus webs. Con lo cual, los usuarios de iPhone no tienen acceso a toda esa información. Esto, evidentemente, beneficia a Apple Music, que viene preinstalada en todos los iPhone y que no tiene que pagar esa comisión del 30%. La investigación arrancó en 2020 tras una denuncia de Spotify por estas prácticas anticompetitivas. Y ahora, después de analizar las pruebas, la Comisión Europea ha decidido imponer esa multa millonaria a Apple, que supone, para que os hagáis una idea, el 0,6% de sus ingresos del año pasado. Desde Apple, por supuesto, no están nada de acuerdo y van a recurrir. Dicen que no hay una evidencia de daño al consumidor y que la multa beneficia principalmente a Spotify al ser una empresa europea. Vamos, que tenemos una batalla campal entre los de Cupertino y la Comisión Europea. En fin, decidme en los comentarios qué opináis vosotros de este tema. Si creéis que la multa es justa o se han pasado 3 pueblos, y también qué servicio de música utilizáis vosotros. ¿Utilizáis Spotify, Apple Music? En fin, decidme en los comentarios, que estaré atento. Y bueno, parece que los problemas legales contra Apple no paran últimamente. Después de la millonaria multa que le ha caído en Europa, tal y como os acabo de contar, ahora le llega otra denuncia colectiva desde Estados Unidos relacionada con iCloud. ¿De qué va el tema? Bueno, resulta que un grupo de usuarios ha denunciado a Apple por las limitaciones del almacenamiento gratuito de iCloud. No sé si recordaréis cuando Steve Jobs presentó iCloud en 2011, bueno, pues desde entonces el límite de 5 GB para las cuentas gratuitas no se ha movido ni un ápice. Y claro, Apple luego ha ido sacando planes de pago para ampliar ese espacio, pero la gran mayoría de usuarios consideran que 5 GB es insuficiente para hacer copias de seguridad completa de sus dispositivos, y aquí viene el quid de la cuestión. Según la denuncia, Apple nos obliga a usar iCloud para hacer backups de la configuración del dispositivo, de las apps y datos, pero no permite utilizar otros servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive con las mismas garantías e integración. Es decir, que si queremos hacer una copia de seguridad completa de nuestro iPhone o iPad, no hay más remedio que contratar un plan de pago de iCloud, porque con los 5 GB gratuitos no hay manera. Claro, los denunciantes denuncian, nunca mejor dicho, que esta situación va en contra de las leyes antimonopolio, ya que Apple estaría restringiendo la competencia al no dar opciones alternativas a iCloud en igualdad de condiciones. Vamos, que al final nos vemos casi obligados a tener que pagar los planes de iCloud si queremos tener un backup completo de nuestros dispositivos. En fin, ¿a vosotros qué os parece? ¿Creéis que Apple debería aumentar el límite gratuito o al menos permitir hacer backups con otros servicios sin trabas? En fin, yo la verdad es que también encuentro un poco injusto que nos tengan tan limitados con el espacio gratuito de iCloud. Al final es que terminamos pagando sí o sí.
En fin, habrá que ver cómo avanza esta denuncia colectiva. Nosotros aquí en La Manzana Mordida estaremos muy atentos. No sé si recordaréis que la semana pasada, en este recopilatorio de noticias, os conté que Apple había anunciado que iba a eliminar el soporte para las web apps o aplicaciones web progresivas con el lanzamiento de iOS 17.4. Las web apps son básicamente páginas web que se pueden añadir a la pantalla de inicio y funcionan de manera similar a una app nativa, aunque en realidad son ejecutadas por el navegador web. El plan original de Apple era quitarlas debido a supuestas preocupaciones de seguridad y privacidad al tener que permitir el uso de motores de navegación alternativos a WebKit como exige la nueva normativa europea. Pero claro, esta decisión generó bastante polémica y la Unión Europea incluso ya abrió una investigación amenazando con posibles sanciones multimillonarias si Apple incumplía la ley. Pues bien, en un giro inesperado, Apple acaba de confirmar que finalmente mantendrá el soporte para las web apps en iOS 17.4 para usuarios europeos. Eso sí, estas web apps seguirán utilizando WebKit y el modelo de seguridad de Safari, no los motores de otros navegadores. Por tanto, las web apps no desaparecerán del iPhone y los desarrolladores y usuarios podrán seguir utilizándolas con normalidad con iOS 17.4. Así que al final, parece que Apple ha tenido que dar un paso atrás ante la presión europea para no contravenir la ley de la competencia y así evitar una multa millonaria que podría ascender a un 20% de la facturación anual de la compañía. Casi nada. Y seguimos hablando de iOS 17.4, más concretamente de los mercados de aplicaciones que van a empezar a llegar a raíz de esta actualización. Y es que Movimention, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de TI, ha anunciado que va a lanzar su propio mercado de aplicaciones para iOS, convirtiéndose en una de las primeras en ofrecer esta nueva función. Este marketplace de Movimention permitirá a los desarrolladores distribuir aplicaciones B2B y B2C a sus clientes fuera de la App Store. Según la compañía, su plataforma tendrá reglas simplificadas en comparación con la App Store, lo que la hará más atractiva para las aplicaciones empresariales. Además, ya han dicho que Movimention revisará y aprobará las aplicaciones siguiendo los criterios especificados por Apple. Pero eso no es todo. Movimention también ofrecerá soluciones de marca blanca, por decirlo de alguna forma, para que las grandes corporaciones puedan tener su propio mercado de apps para los usuarios de iOS en la Unión Europea. Y afirman haber trabajado directamente con Apple durante el desarrollo de su plataforma para asegurarse de cumplir con todas las directrices. Otras compañías como MacPaw y Epic Games también anunciaron planes para traer sus propios mercados de aplicaciones al iPhone, pero parece que Movimention está liderando la carrera por ser uno de los primeros en ofrecer esta nueva opción. Y hablando de Epic Games, definitivamente parece que Epic Games y Apple no pueden vivir el uno sin el otro. Pero no en el buen sentido, sino en plan, no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. Y es que ahora Epic ha soltado una bomba. Dice que no puede lanzar su tienda de aplicaciones alternativas para el iPhone por culpa de Apple. Toma ya. O sea, resulta que Apple ha cancelado la cuenta de desarrollador de Epic Games en Suecia, que era la que iba a traer la Epic Games Store y Fortnite a iOS en Europa, aprovechando esta famosa ley de mercados digitales. Pero claro, Epic no se ha quedado callado y acusa a Apple de no permitir una verdadera competencia en sus dispositivos. Según Epic, Apple está intentando eliminar a uno de sus mayores rivales en la App Store y lo está haciendo de una forma poco sutil. Vamos, que si intentas competir contra Apple o criticar sus prácticas te cortan las alas sin pensarlo dos veces. Pero Apple no se queda atrás en esta batalla. Dicen que cancelaron la cuenta de Epic por las críticas que hicieron en una carta junto a otras empresas, entre ellas Spotify, acusando a Apple de no cumplir con la ley europea. Vamos, que se han picado y han decidido darle donde más le duele a Epic. Lo curioso es que Epic y Apple tienen una relación de amor-odio desde hace tiempo. Epic ha sido un gran apoyo para Apple con su motor de videojuegos, el Unreal Engine, que está detrás de muchos juegos y aplicaciones en la App Store y Apple Arcade. Pero claro, cuando se trata de competir, la amistad se acaba. ¿Y ahora qué pasará con la tienda de aplicaciones de Epic en iOS? Bueno, pues de momento parece que tendremos que esperar. Epic dice que Apple está usando excusas injustificadas y que les considera una amenaza para su ecosistema. Mientras tanto, Apple se escuda en un fallo judicial que les da derecho a cancelar las cuentas de Epic cuando les dé la gana. ¿Música? En resumen, esto es un culebrón de los buenos entre dos gigantes tecnológicos que no se soportan pero no pueden vivir el uno sin el otro. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Podrá Epic lanzar su tienda de aplicaciones en iPhone algún día? ¿Seguirá Apple defendiendo su territorio con uñas y dientes? No os perdáis el próximo episodio de esta apasionante serie.
En fin, amigos, ahora sí nos despedimos. Espero que este vídeo de noticias os haya informado como cada semana y estad muy atentos a todos los vídeos que tenemos preparados para la próxima, porque sí, haremos vídeo análisis de los nuevos MacBook Air y quién sabe si tendremos más anuncios por parte de Apple. Aquí os lo contaremos todo, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!